En esta clase vamos a entender cuáles son estos protocolos que dieron origen al Internet y cómo ARPANET intentó poner estas reglas del juego para que una computadora se pueda conectar con otra. Con estos protocolos, como te comenté hasta la fecha, seguimos utilizando. Y estos son dos principalmente, TCP y IP, que significa Transmission Control Protocol e Internet Protocol, que como te das cuenta simplemente son protocolos de transmisión. Y esta es las reglas de cómo la información debería pasar de una computadora a otra computadora. Y la parte de IP, esto es importante porque es entonces, ¿cómo puedo identificar a quién voy? ¿Cómo puedo identificar a qué computadora tengo que enviar esta información? Este protocolo, en grandes rasgos, se divide en 5 etapas, como lo puedes ver aquí. Pero simplemente es la forma en cómo yo genero la información y al momento de que la envío a través de Internet, que significan los cables, los switches, los routers, todo esto, que es directamente Internet, toda la infraestructura, la información llega ahí a través de encabezados. Cada información que yo envío trae un encabezado en donde viene directamente la dirección que tiene que recibirla, que significa que es el Internet Protocol, el IP address. Esta dirección viene en el encabezado y cuando el router llega la información, el router se encarga de leer el header y decir como, entonces esta información va directamente a esta dirección. Así que divide mi información en diferentes paquetes y a través de Internet cada uno de los paquetes toma el camino más rápido que puede tomar para llegar a esta address, a esta dirección, y automáticamente toda mi información se junta y esa dirección, que significa esa computadora, recibe esa información. De esto se tratan estos protocolos, pero son protocolos que hasta la fecha nosotros seguimos utilizando y los vamos a hablar un poco más a detalle una vez que entremos a cómo funciona la web. Como te comenté, la web e Internet son cosas distintas, pero estos protocolos de conexión nos ayudan muchísimo para poder generar ciertas peticiones. Podemos entenderla. Actualmente tú no te conectas de tu computadora a otra computadora, casi siempre es de tu computadora a un servidor. Generas estas conexiones con un servidor en el cual tú le dices, oye, quiero entrar a platzi.com. Envías como una petición directamente y a través de estos protocolos llega a un servidor. Este servidor sabe directamente quién le está hablando y qué tipo de información tiene que enviarle para que tú puedas ver platzi.com. Hay un poco más de información por de fondo de todo esto, pero lo estaríamos viendo en las siguientes clases cuando entremos directamente a cómo funciona la web. Ahora, esto fue un poco los protocolos que se generaron para poder tener las reglas del juego de conexión entre computadoras con ARPANET que se convierte directamente en Internet. Perfecto. En el módulo pasado estuvimos viendo cuál es el lenguaje de la computadora y cómo realmente la computadora con bits y bytes puede representar la información con la cual podemos interactuar, ya sea letras, números, dígitos, colores, música, toda esta información que le podemos pasar. Ahora, vamos a entrar a entender cómo funciona el Internet, principalmente de dónde viene y por qué esta conexión es importante. Porque al inicio todo surge de esto, ya que las computadoras siguen evolucionando y nosotros logramos generar estos lenguajes de programación o sistemas operativos que nos permiten interactuar con las computadoras de forma mucho más sencilla. Bien, llegan otro tipo de problemas, como el tema de la conexión. ¿Cómo podemos conectarme yo directamente con mi computadora a otra computadora para poder compartir información, para poder pasarle ciertas cosas o obtener información de alguna otra computadora en cualquier lugar del mundo? Y de ahí es donde nace directamente el Internet. Pero bueno, esto es una parte muy corta. Vamos a ver cómo funciona el Internet y de dónde viene el Internet. Así que, ¿de dónde viene el Internet? Esto es el Internet. El Internet, sí, viene directamente de los cables. Y esto es bastante importante, porque cuando hablamos de Internet y la web, la gente casi siempre se refiere a Internet como la web y a la web como Internet, pero son cosas distintas. El Internet prácticamente son los cables que nosotros tenemos en la casa, en la ciudad, que hace que podamos tener conexión, que podamos tener Internet. Esos son los cables, ¿bien? Y la mayoría de estos cables están directamente en el mar. ¿Por qué? Porque van directamente de un mundo, de una parte del mundo a otra parte del mundo y tenemos agua. Entonces tenemos que conectarlo directamente vía submarina. Podemos ver esto. Este es un mapa que se le conoce como el Internet Backbone, que esto ya viene mucho tiempo después en la misma evolución del Internet, pero podemos ver cada uno de estos puntos blancos que existen en todo el mundo. Son puntos que conectan estos cables con otros lugares. Y esto, directamente el Internet Backbone, se conoce como el Internet, que es la infraestructura. Pero ¿de dónde viene esta palabra? Bien, Internet pues es una abreviación de Internet Working.
que esa referencia viene desde los 70s y simplemente habla que el Internet es los cables que nos ayudan a conectar una computadora a otra. Eso es el Internet. Y así es como nace. Ahora, ¿de dónde nace el Internet? Esto viene de un proyecto que se llamaba ARPANET. Esto viene justamente, como te comenté, de los años 70. Directamente es la forma de cómo podemos conectar ciertas universidades. Y ven un poco con una historia bélica estaba la Guerra Fría y Estados Unidos se dio cuenta que toda su conectividad estaba centralizada, ¿no? Si llegaba a haber algún tipo de guerra nuclear y lograban destruir ese punto, ese nodo que conectaba a todo Estados Unidos, se iban a quedar incomunicados. Entonces surge este proyecto, que era un proyecto un poco más académico, en el cual la intención era conectar ciertas computadoras de universidades para poderse comunicar entre ellas. Y de ahí nace el inicio del Internet. Eran 4 computadoras en una región de Estados Unidos que se intentaron como conectar entre ellas para poder ver si podían comunicarse e intercambiar información. En ese momento, como vimos la evolución de las computadoras siguieron evolucionando, se hicieron muy grandes, pero por consiguiente eran máquinas muy caras que solo podían pagar universidades o ciertas oficinas de gobierno. Y el gobierno que estaba subsidiando este proyecto de ARPANET fue como, ok, hay que conectar las universidades que tienen estas computadoras para poder aprovechar la inversión y que entre ellas se puedan compartir información, investigaciones y demás para que la inversión que se está haciendo valga la pena. Las primeras 2 computadoras que se lograron conectar intentaron hacer un experimento de mandar un mensaje completo que era login, pero solo llegó lo, que bueno, en ese momento no se tomó como como algo malo, no se tomó como fallamos, sino funcionó, pero es ¿qué tenemos que hacer para que todo el mensaje logre llegar? Así que siguieron trabajando y este proyecto fue creciendo. Y con el tiempo, más universidades de todo Estados Unidos se fueron conectando. Y evidentemente resolvieron el problema de que solo llegaba la mitad del mensaje y empezaron a enviarse ya muchas más cosas. Tenían que loguearse, tenían que pedir permiso y podían empezar a platicar. De esta forma, tú ya entiendes cómo. Yo directamente con el teclado, que pues es uno de estos aparatos que me ayudan para generar una entrada, pongo cierto texto que la computadora traduce en código binario y a través de un cable envía este código binario a otra computadora conectada en otra parte de Estados Unidos, lo traduce en ASCII y la persona directamente en su monitor puede ver un login o puede ver un hola, ¿cómo estás? O puedes compartirme esta información y es la forma en que se conectan. Ya entiendes cómo funciona el código binario, ya entiendes cómo funciona esta comunicación con la computadora. Los cables hacían que las computadoras pudieran enviar mucho código binario para comunicarse entre ellas. Y la forma en la que esto pasaba es si yo quiero comunicarme con una computadora particular, le pedía permiso para loguearme y poder tener esta comunicación. Si la computadora me decía no te puedes loguear, no existía esta comunicación. Esto siguió creciendo y formó pues una red mucho más amplia. E incluso empezaron a salir de los cables. Tuvieron universidades conectadas vía satélite desde Hawái, desde Noruega, desde Londres, en donde pues ya no estaban físicamente en Estados Unidos, sino ya estaban en otros continentes o en alguna islita cerca de Estados Unidos, en donde vía satélite ya podían empezarse a conectar y compartir cierta información con este concepto en el cual yo me logueaba, si me dabas permiso, podíamos establecer la comunicación o compartir información. El proyecto creció muchísimo y con el tiempo más universidades estaban conectadas alrededor del mundo, pero cada una de ellas empezó a sacar ciertas formas para comunicarse o conectarse entre ellas. Así que ARPANET lo que hizo fue, bien, tenemos que poner orden y hay que empezar a sacar ciertos protocolos de comunicación que podamos seguir todos para que podamos conectarnos de forma segura y eficiente. Todas las computadoras sepamos cuáles van a ser estos protocolos. De aquí empiezan a salir de igual forma el arroba, se crea el arroba, que el arroba pues evidentemente es para los correos electrónicos en el cual yo ponía el nombre de la persona a la computadora a la que iba, el arroba y ya podía yo enviarle directamente un mensaje personalizado a esta persona. Cada una de las personas tenía ya un correo y había una comunicación mucho más personalizada que no estaba ya solo centrada en una computadora. Ya sabías a quién le escribías, quién te respondía y demás. Y empiezan a salir estos formatos de FTP, que es para poder enviar archivos mucho más pesados. Empiezan a surgir ese tipo de formatos o protocolos que nos permiten compartir información.
Pero como te comenté, ARPANET necesitaba poner orden en la forma en la que todas las computadoras se conectaban, y de aquí es donde nacen los primeros protocolos de Internet que da origen a el inicio de Internet, porque ya no era ARPANET. Cuando empezaron a sacar los primeros protocolos, esto se convierte directamente en Internet, que es una net interna que comunicaba muchísimas computadoras ya con ciertos protocolos y reglas del juego muy específicas. ARPANET, que fue este proyecto que nació directamente para conectar universidades, estaba subsidiado por el gobierno americano. Así que en algún momento, cuando el proyecto ya era muy grande, ya con protocolos, muchas universidades conectadas, ya era muy caro mantener la infraestructura para el gobierno, así que decidieron abrirlo. Y en este momento, cualquier empresa, cualquier persona, cualquier domicilio que quisiera tener conexión directamente a Internet, pudiera pagar para tener infraestructura para poder conectarse. Y es así como nace los proveedores de Internet, que se conoce como lo ICP. Como puedes ver aquí en el diagrama, prácticamente es el intermediario con toda la infraestructura en el cual nosotros nos conectamos. Una vez que le pagamos a algún proveedor, ellos vienen, nos ponen un router, nos ponen ciertos cables y nos permiten conectarnos a esta infraestructura que nos da acceso a Internet para poder conectarnos entre máquinas y utilizar estos protocolos para poder compartir información y recibir información. Esto nace porque, como te comenté, este proyecto estaba siendo subsidiado por gobierno y ya era muy caro. Entonces fue de, perfecto, podemos abrir Internet, pero eso no lo vamos a pagar nosotros. Tendría que haber ciertas empresas que ellos se encargaran de crecer y mantener esta infraestructura y que, bueno, las demás personas, empresas, domicilios y demás que quieran conectarse, les tengan que pagar a ellos para que ellos puedan seguir manteniendo esta infraestructura. Es así como nacen los proveedores de Internet que tú conoces. Es directamente la empresa al cual le pagas el Internet de tu casa o directamente el Internet de tu celular o el Internet de las empresas en las cuales estás trabajando, o tú tienes incluso y le tienes que pagar a una empresa para que tengas conexión e infraestructura para que puedas tener Internet ya sea vía cableado o vía Wi-Fi. Con esto nacen otro tipo de problemas. Como vimos, los protocolos de ARPANET crecen y nacen para que podamos tener reglas del juego de cómo se comunican computadoras. Y uno de ellos fue el IP, que este IP es el Internet Protocol. Cuando abrimos Internet para que cualquier empresa, persona pueda tener conexión, pueda ser parte de esta infraestructura, pues bueno, es aquí donde este protocolo se vuelve mucho más importante porque se empiezan a agregar muchísimas más computadoras conectadas. Y el IP address es lo que nos ayuda a saber desde mi computadora a qué computadora me voy a comunicar para poderle pasar información o incluso poderle generar ciertas peticiones para recibir información. Así que fue muy difícil pues tener una lista de todos los IP address que necesitábamos. En caso de que tuviéramos una lista de empresas y amigos a los cuales quisiéramos conectarnos, el IP address pues es como el número de teléfono que nosotros tenemos que tener y tener que decir como directamente quiero conectarme a esta IP address. Es muy complejo. De ahí nace algo que se conoce como los DNS. Ahora que ya entendemos qué son las IP address, vamos a ver entonces cómo nosotros logramos conectar un DNS con un IP address. Que esto es muy sencillo. Como lo vimos, cuando fueron creciendo los protocolos, a cada una de las computadoras conectadas se les dio un IP address, que es directamente un número, que es un diferencial de la computadora, que será como su número de teléfono. Si quisieras contactarla directamente, cada computadora tiene un número distinto a la cual tú puedes contactar, puedes loguearte y empezar a interactuar. Actualmente existen muchísimas computadoras conectadas y cada una de las computadoras, ya sea dispositivos móviles, computadoras de escritorio y demás, tiene un IP address en el cual cuando nosotros generamos una petición, le decimos, hey, esta petición viene de esta computadora, esta es la dirección de la que viene y va hacia esta computadora para que pueda existir este protocolo de comunicación. Es como cuando tú hablas con alguien, bueno, la persona cuando te está viendo hablar tiene que esperarse para que tú termines de generar el mensaje, recibe el mensaje y tenemos esta conexión en la cual nosotros nos podemos comunicar. O como el ejemplo de los teléfonos. Si nosotros tenemos un número de teléfono de algún amigo, tenemos que marcarle ese número de teléfono a ese amigo y ese amigo solo va a contestar porque él solo va a ser propietario de este número de teléfono. Ese número de teléfono no va a existir para más personas, solo para tu amigo. Eso sería los DNS, que se convierten en el Domain Name System. De inicio, el IP address sería un dígito como este. Si tú pones este dígito directamente en tu navegador, te va a llevar a una página. Esta página es google.com directamente. Así que, ¿cómo es que yo sin poner google.com, solo con este dígito, puedo llegar ahí? Pues bien, los DNS salen
se crean para poder nosotros de forma mucho más fácil e humana identificar a quién tenemos que contactar sin tener que poner este dígito siempre que queramos entrar a google.com o a platzi.com o a cualquier otra plataforma en la que tú estés interactuando. En vez de que tú pongas este dígito, que por cierto, ese dígito sigue existiendo, pero para nosotros se oculta en un DNS para que nosotros podamos poner algún nombre, ya sea el nombre de la marca de la empresa o alguna página o algo, y por debajo está oculto el IP address. Cuando nosotros ponemos este DNS, automáticamente cuando se hace la petición, existe un directorio enorme con todos los DNS que buscan, ok, quiere entrar a platzi.com, ¿cuál es el IP address de platzi.com? Es este dígito. Bien, entonces envíame esta petición a esta IP address y se va. Los DNS son nada más para nosotros, para que sea mucho más fácil tener interacción y podamos entrar a páginas o podamos conectarnos con otras computadoras que pueden ser servidores. En la siguiente clase vamos a empezar a ver un poco la historia de la web, qué es la web, cómo la utilizamos y de dónde viene. Así que te espero ahí.